a los que se han venido conectando. Creo que está Marcela, Cata y Dani Caldas. Y bueno, yo sé que estamos aquellos a los que Dios hoy quiere hablar algo muy especial y realmente al estudiar este libro y ver como pues lo que les voy a compartir, el Señor me hablaba a mí y sé que a cada uno de nosotros nos habla de manera particular. Y por supuesto que nuestra clase de hoy es de el libro de Nehemías y vamos a mirar los capítulos desde los capítulos del 1 al 13. Es un libro corto, así como el libro de Esdras. Entonces yo me imagino que todos ustedes, al ser un libro corto, no se aguantaron las ganas de que en el devocional vamos hasta el 7, sino que ya se lo terminaron. Y entonces hoy la clase, mejor dicho, ustedes van a estar súper ubicados y con esas sonrisas, gracias a los que activan su cámara, los que no la tienen activada, los invito a que lo hagan. Y sí, o sea, lo hemos leído y mejor dicho, somos duchos en el libro de Nehemías. Eh, si no es el caso, que es de muy pocos, entonces tranquilos. Dios quiere hablarnos por medio de esta clase, Dios quiere hablarnos por medio de este estudio, quiere también despertarnos y sacudirnos a algo especial y bueno, eso es lo que también le he pedido al Señor para cada uno de ustedes, los que están aquí y los que van a ver luego la clase por YouTube. Ahora, tengo por aquí auxilio, ya. Cuando veía este libro y pensaba también en, bueno, tiene muchas cosas interesantes, importantes, llamativas, era como, oh Dios mío, abordar un libro completo siempre es complejo porque son 13 capítulos, entonces uno ve aplicaciones de todo. Yo no sé si les ha pasado, pero uno como que dice, puedo hacer esto, pero Dios, ¿yo qué hago? Y entonces me suele suceder que yo empiezo a escribir y cuando escribo, a veces digo, no, este no es, y empiezo a escribir otras cosas hasta que es como Dios diciéndome, esto es lo que quiero compartir. Y por eso he titulado esta clase, Volver a las raíces. Vemos y vimos, más bien en la clase pasada, un recuento. Si ustedes no pudieron conectarse, espero que hayan sido esas personas que alcanzaron a verla por YouTube. Si no la pueden ver, vimos acerca de Esdras. Y entre otras cosas, pues me gustaría resaltar a Esdras y su relación con la palabra, su relación también. André nos comentaba, hacía grandes rasgos de él, que era un escriba. Vemos también en Nehemías, nos mencionan que era descendiente de Aarón, o sea, no era de cualquier familia, venía de una familia sacerdotal y era una persona estudiosa de la palabra, que amaba la ley de Dios, que estaba ahí atento a también no solamente sacar el mayor provecho de la ley para él, sino compartirla al pueblo. Y una de las o la responsabilidad mayor que se menciona allí en este libro es esa reconstrucción del templo. Y bueno, esto así como de manera general. Lo quiero mencionar porque lo quiero unir mucho con este volver a las raíces, aunque no nos vamos a detener allí, porque eso ya lo vimos, sino que vamos a hablar de Nehemías. Entonces, Nehemías, me gustaría saber quiénes de ustedes recuerdan esos primeros capítulos de Nehemías y nos pueden decir quién era Nehemías, qué hacía, qué se dedicaba. Si no lo leyó, búsquelo rápido capítulo 1 y 2, o si no, búsquelo y googleelo, como sea, pero los escucho alguno. ¿Quién era Nehemías? Yo recuerdo que era el copero del rey. Copero. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Cata, Esther, Liz, Mapis? Bueno, ustedes suelen ser muy tímidos, yo no sé qué sucede a esta hora, pero está bien. Nehemías era copero del rey, efectivamente, pero algo que me llama la atención de Nehemías al leer estos primeros capítulos es que Nehemías se podría describir como una persona que le gustaba su trabajo, que hacía bien su trabajo, que tenía un trabajo en el cual servía también como de buena manera
Y eso lo vemos también en una interacción que tiene él con el rey, cuando el rey se da cuenta que él estaba como, dice mi mamá, achicopalado, y está como mal y le dice, ¿qué te pasa? O sea, quiere decir que él por lo general tenía una buena actitud y estaba dispuesto a servir. Y Nehemías tenía una buena posición, o sea, no era por allá un sirviente X, no, Nehemías tenía una buena posición y era una persona que como tal vez la mayoría de nosotros, sé que hay unos que son todavía estudiantes, pero la mayoría de nosotros que trabajaba, que se disfrutaba así su trabajo, esas madrugadas que nos tocan, esos informes que nos tocan presentar y auditorías, que nos las disfrutábamos, así era Nehemías. Y se menciona en este libro que Nehemías era el encargado o fue el encargado también de esa reconstrucción de las murallas. Pero algo que quiero rescatar de Nehemías, así como hablamos de Esdras en su relación con el estudio de la palabra, a Nehemías lo vemos como un hombre de oración. Un hombre que estaba así trabajando, estaba al servicio del rey, como copero del rey, pero en su corazón estaba el pueblo de Israel y en su corazón y el escuchar lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel estaba también el poder hacer algo y él no se fue atacado a decirle al rey, rey, como yo tengo su confianza y le sirvo, venga a ver, o como me ha visto triste de una, venga a ver y le cuento y déjeme ir por allá, sino que vemos en este primer capítulo en el versículo 4 del capítulo 1, que él oró, ayunó al Señor y le manifestó qué era lo que había en él, su anhelo, su intención, su deseo. Y más adelante vemos en el capítulo 2 cómo el mismo rey, yo digo Dios a través de ese rey también, pero cómo el mismo rey es el que provoca esa conversación y es el que, bueno, ¿qué pasa? Y él ve ahí también la oportunidad de poder decirle, rey, sucede esto, pero Nehemías ya había orado. Y por eso resaltó de él que no actuaba sin oración y no oraba sin actuar. No se quedaba solamente como, ay, oro y pues el Señor habrá un milagro. No, él actuaba. Y esto también lo podemos ver. Más adelante, él vuelve a orar al Dios del cielo. Bueno, ahí lo menciona en el capítulo 2. Y lo vemos también más adelante en otros versículos, cuando ya, listo, Nehemías va, llega a Jerusalén, el rey lo mandó con muchas cosas y todo, y ya están en la construcción de la muralla, que era la tarea a la cual llegaba, y ya estando en la muralla, no sé si ustedes recuerdan, en esos capítulos, en el capítulo 4, cuando surgen unos enemigos que se oponen a la reconstrucción y llegan esos enemigos a decir que, ay, no, pues eso se va a venir abajo, pasa un zorro y se caerá y jajaja, no, tan chistoso. Pero ¿qué hace Nehemías? En vez de entrar de una vez a confrontar, o lo que vemos aquí en este capítulo, él ora y ora por ese enemigo, en ese momento era Tobías, y eso lo vemos en el 4:4, capítulo 4, versículo 4. Pero en esa misma situación, más adelante en el versículo 8, encontramos que los opositores no descansaban y seguían ahí tallando, y vemos que los opositores querían luchar y causar mucha más oposición también entre el pueblo y todo esto. ¿Y qué hace Nehemías? Nos lo menciona en el versículo 9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. O sea, no fue simplemente oramos, Señor, guárdanos y protégenos y ya, sino que ellos oraron y pusieron guardias también que estuvieran ahí atentos. Entonces, aquí vemos una persona de oración, pero una persona que no actuaba sin orar, pero tampoco oraba sin actuar. Y esto creo que es un complemento muy interesante. Ahora, esto no me pasa. Allá. Este libro también nos menciona más adelante en los capítulos que vamos a ver a partir de los devocionales del día lunes, nos menciona también
que se mencionaron dirigentes, nos menciona acerca de los habitantes de Jerusalén, esos listados que nos encanta leer cuando son genealogías y recuentos, allí los encontramos. Encontramos también allí los lugares que eran habitados, porque también habían personas que vivían alrededor de Jerusalén. Y también se nos menciona de los sacerdotes, de los levitas, ya la consagración de la muralla. Y vemos cómo listo, o sea, construyeron la muralla, ya estaba el templo construido, pero no quedó ahí listo, ya tenemos eso, cada quien hace lo que quiera, sino que había también una organización. Era un hombre, Nehemías, no solamente de oración, sino también un excelente administrador, de poder tener esa capacidad de organizar y gestionar toda esta parte, pues también que él había estado dispuesto pues a dejarse, a ser un instrumento en las manos de Dios para todo esto. Y bueno, esto es lo que vamos a leer más adelante. Y me gustaría, ya haciendo como cierre de este libro, llegar al capítulo 13, que es el último capítulo de este libro. Y en el capítulo 13 se menciona que prácticamente Nehemías, pues recordemos que él era el copero del rey, yo me imagino que él ya tenía que regresar también otra vez al servicio del rey porque Artajerjes le había dado permiso por un tiempo mientras las murallas, pero pues las murallas ya estaban, ya se habían consagrado las personas que iban a servir, ya estaban allí los dirigentes y las personas que iban a gobernar, ya el pueblo estaba organizado, entonces él, bueno, ya cumplí mi comisión, me voy, y él se va, pero menciona en el capítulo, en el capítulo 13, versículo 7. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo. O sea, estas personas que habían sido nombrados dirigentes y todo, ahí también hay un capítulo específicamente que nos menciona que habían hecho pacto con el Señor, habían confesado sus pecados, así como en Esdras, y recordemos también de Esdras y Nehemías, la gente estaba arrepentida, la gente lloraba, al escuchar la palabra, la gente se conmovió, quedó confrontada, pero nos encontramos con un capítulo 13 en el que Eliasib, que era el sumo sacerdote, le había dado un lugar, una habitación en los atrios del templo a Tobías, que era uno de los que inicialmente nos mencionan que había sido opositor, o sea, ¿a dónde habían llegado? Luego en este mismo capítulo, él enfrenta a unas personas porque habían descuidado el templo, entonces se enfrenta a esos levitas. También menciona en el versículo 17 que confrontó a los nobles de Judá porque habían profanado el día de descanso y no lo estaban ya guardando. Les habló duramente a ellos y bueno, aquí vemos a un Nehemías que reprende, que confronta, que enfrenta, que expulsa, que habla con dureza, porque el pueblo, después de que ya se había reconstruido el templo, después de que ya tenían las murallas, de que también estaban otra vez ahí uniditos como nación, de que no solamente estaban ahí como nación, sino que también ellos, recordemos que venían del exilio y ya otra vez están con sus habitantes, con sus sacerdotes, con sus festivales y todo, ¡pum! Algo sucede y se alejan. Entonces vemos que no se trataba de reconstruir un templo, de reconstruir unas murallas, de nombrar unas personas y ya, sino que era un proceso constante que ellos tenían que tener en cuenta en su vida de que, bueno, sí, ya está un templo, pero no solamente es para que quede ahí o ya tenemos unas murallas que nos protegen, pero ya, sino que constantemente había algo en ellos que tenía que despertarse para poder realmente no alejarse de lo que Dios tenía para ellos y no alejarse de esa raíz que había sido plantada inicialmente. Esto es un recuento de este libro. Esto es lo que vemos en estos 13 capítulos. Y teniendo en cuenta esto que hemos mencionado, a mí me gustaría que pudiéramos participar en esta parte y es qué podemos aplicar a nuestra vida hoy.
¿Cómo lo vamos a hacer? No sé cuántos conocen esta aplicación de la que les estoy compartiendo. Ustedes van a ingresar a www.menti.com y luego van a poner el código 6504-7260. Y allí les va a dar la oportunidad de registrar sus aportes. Entonces la idea es que todos lo podamos hacer de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar, recordar, pero también de acuerdo a lo que ustedes han estudiado en estos días. Entonces, aquí hay alrededor de 15 personas conectadas. Así que esperamos mínimo 15 aportes. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida hoy al ver a este Nehemías, a esta persona? ¿Me confirman si pudieron ingresar hacia ella? Por ahí mencionan orar y actuar, importancia de orar. Solamente tenemos hasta el momento una participación. Pueden ingresar aquí desde el celular o desde el computador. Les recuerdo www.menti.com y el código es 6504-7260. Bueno, entonces voy a leer lo que han escrito hasta el momento. Entonces, ustedes dicen que podemos aplicar a nuestra vida la importancia de orar, tener presente propósito, que Dios guía nuestros pasos, la importancia de orar, no actuar sin orar, la constancia, sabiduría, disciplina, relación versus rutina. Oye, eso está interesante. Orar, Dios siempre está, Dios guía nuestros pasos, confiar en Dios siempre, no retroceder, constancia. A ver qué más nuevo tenemos. Volver a las raíces. Consultar planes con Dios. Bueno, le agradezco a esas 9 personas que participaron allí y a esos otros que no alcanzaron a participar o que se quedaron pensando, no sé qué puedo aplicar hoy. Quiero compartirles lo que yo tomé de estos capítulos y algo que Dios me habló a mí, pero también sé que no es solo para mí, sino que es para todos. Todo lo que ustedes han dicho es muy importante y muy valioso. Y si tú ya identificaste y escribiste esto que acabas de mencionar, mi invitación es a que entonces tú lo apliques realmente y lo pongas en práctica. Si tú escribiste que Dios siempre está y es lo que aprendes de Nehemías, cree realmente que Dios siempre está y siempre es en todo momento. Si tú aprendiste que Dios guía tus pasos, entonces ten en cuenta al momento de tomar una decisión, bueno, ¿realmente está Dios guiando tus pasos o Él quiere guiarte, pero tú estás dejando que Él te guíe? Si tú mencionaste de no retroceder, cuando pienses que, ay, voy a tirar la toalla, como que no voy más,
recuerda a Nehemías y di, no, estoy llamado a no retroceder. Y cada una de estas frases, esto de relación versus rutina me parece muy interesante. Eh, si esto fue lo tuyo y ves que de todos modos hay una gran diferencia en la relación, en la rutina, entonces que todo tu ser y todo tú se disponga siempre para mantener esa relación alejada de la rutina. Y así cada uno de estos. Ahora, yo les voy a compartir el volviendo a nuestras raíces. El pueblo volvió a sus raíces, ¿no? El pueblo estudió la ley, estudió sus antepasados, su genealogía, de dónde venía. Y para aprender o pensar en nosotros, volviendo a nuestras raíces, yo creo que de las primeras cosas que debemos pensar es de vivir ante la presencia de Dios. Me encanta Nehemías, nunca lo había, yo creo que estudiaba así, porque Nehemías era una persona como tú y como yo, una persona que en su momento, yo me imagino que para llegar a tener un oficio tuvo que estudiar, tuvo que ser estudiante como algunos de los que están aquí, pero también era trabajador, él tenía un oficio, él tenía una profesión y a veces nosotros como que nos dejamos llevar por el día a día y estamos centrados, y a mí me pasa también mucho en la semana, en que el informe, en que el trabajo, en que la reunión, en que la auditoría, sobre todo cuando hay auditorías es terrible, en que tengo X compromiso, en que se me cierra esta fecha y debo cumplir con este plazo para hacer tal entrega, en que la plataforma se me va a cerrar y no he subido todavía el trabajo, en que tengo un examen, un parcial, y hasta para este tiempo que sacamos para estudiar la Biblia, muchos dicen, ay, es que tengo mucho estudio. Y sí, yo no voy a decir que no, pero si realmente nosotros, a lo que quiero ir es que nosotros realmente pensemos si en medio de todo esto estamos viviendo ante la presencia de Dios. Y si no es así, volvamos a nuestras raíces y me encantaba mucho la clase pasada cuando André mencionaba del primer amor y esas también son nuestras raíces, ese primer momento cuando nosotros conocimos a Jesús y yo creo que los que lo conocieron ya grandecitos, hace 5 años, hace 10 años, eso fue fabuloso. Yo no puedo decirlo porque yo nací en un hogar cristiano, pero quiero dirigirme a los que nacimos en un hogar cristiano y es que a veces creemos, ah, pues es que yo no tuve así como la gran conversión o ese, pero estoy segura que hubo un punto de nuestra vida en el que nosotros hicimos como ese clic con Dios y nos enamoramos, como que veníamos en esa rutina de que sí, yo a la iglesia, desde mis papás me enseñaron, pero en un momento, yo no sé a qué edad fue en cada uno, algo sucedió y ahí fue que uno dijo, uy, o sea, realmente conozco a este amor y wow, o sea, lo máximo. Entonces, pensemos en ese momento y cuando hablo de vivir ante la presencia de Dios es, no nos dejemos solamente envolver por el día a día y los afanes diarios. Nehemías tenía un día a día, era muy real, era estar al servicio del rey. Mira que lo que mencioné es que hacía todo con disposición y todo, pero en su corazón también estaba lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y esto me lleva a este segundo punto, si es que me sale el segundo punto, porque no sé por qué a veces no, allá ahí. Me lleva al segundo punto y es también volvemos a nuestras raíces estando atentos a las necesidades del pueblo. A veces solamente nos centramos en nosotros y ya, pero recordemos que cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, somos sus hijos y hacemos parte de su cuerpo, así que no estamos solos, sino que tenemos hermanos, o si lo miramos desde el lado del cuerpo, somos solamente una parte del cuerpo, pero hay otros miembros y por eso nosotros también debemos estar atentos a las necesidades del pueblo, servir, ayudar. Y es también lo que él hace. Sí, él tenía su oficio, él tenía su profesión, pero era una persona, yo creo que no fue que, ay, se me ocurrió ahorita orar porque el pueblo está mal, sino que era una persona que vivía ante la presencia de Dios, estaba en constante comunión con Dios y eso le permitió también estar atento a las necesidades del pueblo. Y aquí también quiero señalar algo muy importante y es que a veces nosotros vemos necesidades, a veces nosotros decimos, óyeme, como que tal persona, no quiero mencionar nombres, hace mucho no se conecta a la clase y ya, óyeme, tal persona como que
no sé, antes hablábamos mucho y compartíamos acerca de X o Y motivo, pero ya no, y ya. Y eso hubiese sido como si Nehemías hubiese dicho, óyeme, mira todo lo del pueblo de Israel y wow, no tienen murallas y derribados y pobrecitos, y ya. Pero no, no se quedó ahí. Realmente él oró al Señor, vivía en la presencia de Dios y también sirvió y ayudó al pueblo. Así que esta es una segunda enseñanza que si ustedes no la habían contemplado también, apropiémonos de ellas y estemos atentos a las necesidades de nuestros otros hermanos. Ahora, estas son también necesidades que yo he mencionado, también un poco más personales y espirituales, pero a veces hay necesidades de un empleo, a veces hay necesidades de que las personas viven, no sé, solas y en su momento, no sé, están sin trabajo y tienen una necesidad económica, una necesidad también por alimento. Estemos pendientes también a ese tipo de necesidades y que Dios quiere a nosotros tenernos como instrumentos para bendecir a otros, pero no seamos obstáculos como esos opositores que se levantaron y en vez de estar ayudando eran como, pero bueno, sí construirán y eso se va a derribar fácil, sino que realmente podamos servir y ayudar. Y por último, me quiero centrar en, en esta parte. Y creo que es la última que menciono, pero creo que es la fundamental para volver a nuestras raíces. Cuando nosotros iniciamos, yo les recordé, no sé si recuerdan esa parte de la presentación que estaba Esdras, palabra, reconstrucción del templo, Nehemías, oración, reconstrucción de las murallas. Y a nivel de aplicación lo traigo aquí, en reconstruyamos, así como Esdras reconstruyó el templo y como lo veíamos con André, reconstruyamos nuestra relación con Dios, reconstruyamos, sí, como que no lo dejemos ahí, que, ay, sí, yo como que estoy mal con Dios, o a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo está nuestra relación con Dios, sino que realmente de nosotros pueda surgir el reconstruir nuestra relación con Dios. Pero también mencionó levantamos murallas. El pueblo ya tenía el templo, las murallas estaban destruidas. Y ellos levantan murallas y entre otras razones para levantar murallas, recordemos o si pensamos en Cartagena, estas ciudades que tienen murallas, que son fortificadas, es para defenderse de sus enemigos, ¿cierto? Para tener protección, para cubrirse, para resguardarse. Y a veces nosotros queremos reconstruir nuestra relación con Dios, pero olvidamos este paso importante de las murallas. Yo no sé qué murallas has estado tú intentando reconstruir y han llegado esos Tobías, y no recuerdo los nombres de los otros dos, era algo con G y con S. Zambalá. Zambalad. Y llegan esos Tobías y Zambalad a decir, ay, ¿tú cristiano? Pero yo veo que tú haces tal cosa. Y tú no dices que vas a la iglesia y que estás estudiando la Biblia y mira que tú tal cosa. O también en el trabajo, como que no sé, preciso ese día tú dijiste, no, pues yo creo que voy aquí a poner una cancioncita que alabe al Señor y usted y esa música, pero si usted es aquí un grosero y tal vez tú has intentado reconstruir esa relación, pero llegan esos enemigos, esos opositores, esos atacantes que dicen, ah, es verdad, o sea, yo aquí estoy es haciéndome el que cree algo, el que está intentando tener una relación con Dios, el que está intentando, pero esto como que no es real. Y los enemigos van a estar, y bueno, estos son nuestros enemigos aquí, pero a veces yo creo que como jóvenes no dimensionamos y no somos conscientes de que tenemos un enemigo al momento de nosotros ser hijos de Dios, recibir a Dios, y es el enemigo. Y el diablo está ahí. O sea, cuando tú dices, voy a leer la Biblia, pero después dices, ay, no, mejor voy a hacer ejercicio. Y cuando reemplazas el alimentar tu relación con Dios por hacer ejercicio no es nada malo. No, o sea, antes hagamos ejercicio y ejercitémonos. Pero cuando tú dejas de lado también tus ojos de Dios y de algo que te habías propuesto en tu corazón,
no, es algo que también el enemigo, pues obviamente te va a querer interrumpir y va a querer que tú desenfoques tu mirada y ustedes mencionaban también ahorita en la participación de propósito, de enfoque, y sí, o sea, el enemigo va a querer desviar tu mirada y por eso es importante que nosotros levantemos murallas. A veces levantamos murallas como para que otros no nos hablen, no nos miren, porque es que van a decir no sé qué, pero estas murallas son muy diferentes porque no es como no se me acerquen y no, no, sino de que nosotros podamos realmente ver qué cosas, qué personas, qué situaciones pueden influenciar a nuestra vida y pueden atacar y pueden en cierto modo afectar de manera negativa nuestra relación con Dios. Esa es una enseñanza también que quería compartirles y dejarles, ya vamos 3. Por último, quiero mencionar algo muy importante que es el estudio de la palabra y la oración. La importancia de estudiar la palabra y de orar. Estudiar la palabra vemos, sobre todo lo vemos con Esdras, cómo las personas tomaron decisiones y cómo las personas también se dieron cuenta de sus pecados cometidos cuando escucharon a Esdras compartiendo el mensaje, cuando Esdras se levantó allá enfrente de todos y compartió, y su corazón se conmovió, algunos lloraban, otros también no, yo creo que ni siquiera conocían, recordemos que ellos venían del exilio, algunos, la mayoría de ellos crecieron en otra nación, por lo tanto no tenían conocimiento de Israel y de sus antepasados, y ver cómo Dios, de dónde los había sacado, qué había hecho con ellos y todo esto, era algo que conmovía y movía y también los llevaba a tomar decisiones. A veces nosotros queremos tomar decisiones, a veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no es en nuestras fuerzas, es a través del Señor, es a través de lo que Él quiere hacer. Pero si yo no estudio de la palabra, va a ser complicado saber qué es lo que quiere hacer conmigo y con mi vida. Y la oración. A veces la oración la tomamos también como monótona, como rutina o como que, ay, no me responde, pero vemos en la Biblia muchos ejemplos de respuestas de Dios en medio de la oración y vemos también cómo a Nehemías como un ejemplo de consultar al Señor en todo, o sea, para todo, de contarle. A mí me gusta mucho que Nehemías en las oraciones que quedan registradas en su libro es muy de contarle, o sea, es como muy de decirle, Señor, recuerda, por ejemplo, en el capítulo 13 se menciona lo que yo les decía anteriormente de que él regresó y todo, mejor dicho, se había otra vez como dicen en la costa, echado a perder, se había perdido y estaba ya todo como, ¿qué pasó aquí? Y él en medio de las exhortaciones y todo lo que se registra, quedan ahí como unos apartados que a mí me parecen hasta llamativos de, él menciona, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Luego menciona como otras reprensiones y otras cosas que hizo y dice, recuerda también esta buena obra, oh Dios mío, ten compasión de mí conforme a, a tu grande amor e inagotable. Y luego menciona ahí otras cosas y él dice, recuerda, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Y a lo último, el libro cierra con una última oración que es una frase, recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Y a veces creemos que orar es, ay no, Padre Santo de los cielos, y bueno, sí, nuestro Señor es nuestro Padre, es santo, todo es bien, pero la idea también es que nosotros podamos tener esa relación de oración, de decirle, Señor, recuerda este servicio que hago, aunque no lo reconozcan, recuérdalo. Señor, recuerda cómo en medio de tanta no sé, copia que hay en los exámenes de mi colegio, yo he sido juicioso, he sido obediente, no me he copiado, he estudiado, recuérdalo y ayúdame también que yo pueda ser un buen estudiante. Recuerda, Señor, cómo yo no he sido corrupto y por allá he maquillado informes o procesos, sino que he trabajado también de manera fiel. Recuérdalo, Señor. Seguramente el Señor hará memoria también de nuestras oraciones. Y esto era como tal lo que quería compartirles, pero antes
hacer un recordatorio. Y este recordatorio lo pongo en mayúscula. Y es que es un proceso diario. Vemos, y yo les decía, con el pueblo, sí, ellos ya, listo, templo construido, murallas construidas, tenemos las personas que van a ocupar los diferentes cargos, todo ok, check, check. Pero nos encontramos entonces con un capítulo 13 de todos volviendo, y yo digo, en un punto, yo creo que eso no fue de un día para otro, sino poco a poco se fueron alejando, poco a poco los levitas dejaron de servir en el templo y se fueron a los campos, poco a poco cada uno, entonces seguramente Tobías le fue endulzando el oído a Eliasib como ven, pero déjame en el templo, y de pronto le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Pero poco a poco fue cediendo, cediendo hasta que resultó ahí, poco a poco también dejaron entrar mercaderes en el día de reposo y no creo que haya sido de la noche a la mañana, porque es algo constante y es un proceso diario. No es que yo levanto murallas y ya listo, no, nunca más me van a atacar, nunca, no, o sea, la idea es que ahorita tienes la muralla que va a generar esa barrera y te va a proteger mucho más, pero no quiere decir que no te van a seguir atacando y que alguna flecha no se pueda saltar ese muro e intente llegarte y tocar tu vida. Y aquí es donde me quiero centrar, porque a veces olvidamos y no le damos la importancia al estudio de la palabra y a la oración. Y lo digo olvidamos en general porque creo que a todos nos pasa y es una constante lucha, es una lucha diaria. Pero me llama muchísimo la atención de este libro que es una lucha diaria, pero también vemos unidad en un pueblo al inicio y ese trabajo en equipo. Y vemos a un pueblo que juntos construyeron murallas y vemos a un pueblo que juntos también luchaban, que juntos se reunían a leer la Biblia, que juntos estaban allí conectando como tal su relación con Dios y estaban volviendo a ser nación. Y yo creo que estos espacios que nosotros tenemos como generación 3D son espacios propicios para que juntos reconstruyamos nuestra relación con Dios, para que juntos levantemos esos muros. Y la verdad a mí me da mucha tristeza con los que no están aquí, porque es un momento para que juntos estemos aquí levantando los muros, porque solos es difícil. Sola leer la Biblia me cuesta, sola orar es complicado, pero cuando yo sé que hay un devocional, hay una motivación, digo, lo voy a hacer, o sea, están las herramientas, está toda la mano, lo voy a hacer. Cuando yo a veces digo, ay, orar, pero veo que hay un motivo de que hay personas que están enfermas, de que hay personas que están sin trabajo, de que hay problemas en los trabajos de otros, es un motivo también para yo levantarme y orar, y creo que el que Jonathan y Karen iniciaran la previa también, mencionando de que íbamos a orar toda esta semana, no son cosas de casualidad. Y yo los invito a que si en algún momento ustedes han sentido, pensado como, ay, no, es que esa clase, 1 hora ahí aburrida, piensen en que Dios quiere hablarles. No se trata de cómo está presentado el mensaje, no se trata de quién lo lleva, se trata de que es la palabra de Dios. Y se trata de que la palabra de Dios es viva, de que la palabra es eficaz. Y al yo decir, ay, es que leer la Biblia estaría prácticamente negando el poder de la palabra y la obra que la palabra quiere hacer en mí y lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y si yo digo, ay, es que orar, sobre todo para los que les gusta hablar bastante como yo, sería el decir como que, ay, qué pereza hablar contigo. O sea, como que no, qué pereza, Dios, no, no quiero. Entonces pensemos siempre en la importancia de que día a día, de manera personal, de manera individual, estudiemos la palabra y oración. Sobre todo si nos cuesta, recordemos que somos un grupo, que somos generación 3D y que juntos también edificamos nuestras vidas. Ya para cerrar, me gustaría hacer un último test y que honestamente, que todos pudiéramos participar y que honestamente respondiéramos. ¿Es fácil para ti llevar una vida constante de oración y lectura de la palabra? Entonces, hay una que dice, sí, disfruto leer la palabra a diario y tener tiempos de oración. La segunda dice, solo soy constante en la lectura de la palabra a diario.
La tercera es solo llevo una vida de oración diaria. Y la cuarta es me es difícil leer la palabra y orar a diario. Les recuerdo que esto es anónimo, ni yo voy a ver sus respuestas más adelante ni nada, y respóndanlo con toda sinceridad. Los que de pronto ya se habían salido, les recuerdo que es www.menti.com y el código es 6504-7260. Oh my God, porque no se me... Bueno. Voy a ver si... Ya tenemos 10 respuestas, pero no sé por qué no puedo, si es que en esta opción creí que podíamos ver las respuestas. Listo, entonces voy a compartir la pantalla, que no sé ahorita qué pasó y no me cargaba. Y quiero que miremos estas respuestas. Participaron 13 personas hasta el momento. Y quiero que nos demos cuenta que no estamos solos. Es una lucha de todos. De pronto decimos, soy constante en la lectura de la palabra, a diario la leo, pero no soy constante en la oración, me cuesta. O de pronto, bueno, ya con los devocionales que mandan en News, he podido también generar esa rutina bueno, no lo llamemos rutina, pero sí como el día a día poder estar conectado con la palabra y lo que Dios me quiere hablar, pero pues solamente leo y ya no oro. O solamente oro y tal vez en la mañana, Dios, gracias por este día, en la tarde también, Señor, gracias por los alimentos, en la noche también, Señor, gracias porque me guardaste, o nos reunimos a la reunión de oración o tenemos pendientes las peticiones, pero nos cuesta también leer la palabra. Pero mira que también vemos a un grupo de personas, que es la mayoría, que me es difícil leer la palabra y orar a diario. Y yo quiero decir, no sé quién respondió cada uno, y es que no estamos solos. Y somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo estamos para motivarnos los unos a los otros. Y a veces queremos, estas también son luchas, y a veces queremos luchar solos. Y no, yo misma, mejor dicho, voy a ser juiciosa y me voy a levantar todos los días a las 7 horas. Pero tengamos presente de que a veces también necesitamos un empujoncito. De pronto un amigo que, oye, ven, ayúdame porque me cuesta leer la Biblia, recuérdame todos los días que yo estoy disponible. A las 8 termino de trabajar y de ahí para adelante me pongo a ver la novela. Entonces no me voy a ver la novela desde ahí, sino que le voy a restar a la película, a la serie de Netflix, entonces le voy a restar y ven, o leamos juntos. Eso a mí me ha funcionado mucho, leer con otra persona. Oremos juntos, pónganse motivos de oración con otros, que así no sea porque usted toma la iniciativa, sino a veces hasta por pena que le preguntan a uno, ¿y has orado? Y entonces usted diga, venga, voy a orar así sea 5 minutos. Y también seamos realistas. A veces queremos orar y tener tiempos largos. Empecemos cortos, o sea, empecemos leyendo un capítulo, siguiendo el devocional, un capítulo diario. Empecemos orando 5 minutos. Cuando usted se levanta, abre los ojos, lo primero que hace uno por lo general, sobre todo cuando tiene la alarma del celular, es coger el celular. Y a veces uno se puede quedar ahí mínimo 15 minutos, yo creo que máximo una hora o quizá más, mirando otras cosas o redes sociales o quién me escribió en la noche.
oremos un momento y saquemos ese tiempo de oración y juntos como grupo crezcamos en el estudio de la palabra, sigamos conectándonos. Vienen muchos más libros, viene luego Esther y otros libros. Unámonos y apoyémonos los unos a los otros. Yo les quiero compartir un pequeño separador que luego es probable que mañana se los entregue a los que van a grabar al, al, a la transmisión. A los otros, cuando nos veamos, se los entregaré. Pero les quiero compartir unas pequeñas pautas y con eso cerramos en estos 10 minuticos. Entonces, no sé si de pronto, Dan, nos puedes ayudar a compartir tu pantalla. ¿Lo tienes a la mano? Espera, también. Vale. Bueno, mientras Dan lo carga, este como tal es como un separadorcito y son unas pequeñas pautas. Ahí está como ¿Ya lo tal pueden ver? escrito. ¿Cómo? ¿Sí se puede ver ahí? ¿Ya está? Y lo puedes ampliar. Entonces, 8 pasos para hacer tu devocional y no morir en el intento. Aquí lo vamos a explicar, vamos a tratar de reducirlo para que no quede tanto texto, pero creo que todo es importante. Entonces, primero, conéctate con nuestro estudio bíblico. A veces, y antes lo que uno hacía, o yo me siento identificada, era como, ay, voy a leer aquí este salmo, voy a leer aquí este proverbio, o no sé por qué libro empezar y no sé qué hacer, pero a mí me ha servido mucho desde que iniciamos el estudio de la Biblia en general, pues conéctate con nuestro estudio bíblico para que no leamos la Biblia al azar, sino que llevemos una línea, eso nos ayuda a llevar un contexto de lo que leemos y también a tener presentes aspectos importantes, a tener presentes esa trayectoria que llevamos y contextualizarlos. Segundo, ese ya todos hacemos check, lo tenemos, porque a través de news y los devocionales, ahí están las herramientas. Segundo, escoge un lugar fijo en tu casa. Jamás hagas devocional desde la comodidad de tu cama. Sé que aquí muchas personas pegan el grito en el cielo, ay, pero yo lo hago y yo no me quedo dormido, pero suele suceder y en general, sobre todo si uno hace el devocional recién levantado o en la noche, que en la comodidad de la cama empieza uno a leer la Biblia y entonces empieza leyendo entre líneas y a veces dice ahí terminarás más dormido que la bella durmiente. Da sueño, o sea, es también normal, sobre todo cuando le toca leer la genealogía. Si está cansadito, es en la noche, le da sueñito, o sea, siendo realistas, sí, entonces procuremos tener un lugar fijo. Si es en su cama porque es el único espacio en el que tiene usted para tener privacidad, pues no se acueste, siéntese en su cama, siéntese en el piso, ponga una sillita, una posición también cómoda que no sea como tal de dormir. Tercero, tener a la mano los recursos necesarios, tener a la mano todo aquello que emplearían para usar el devocional. Por supuesto, la Biblia, un cuaderno, esferos, marcadores, colores, que todo esté al alcance, porque cuando usted dice, me senté a hacer el devocional, ay, no traje el esfero. Mientras va y vuelve, ay, verdad, se me quedó la Biblia. Todos esos generan distracciones y se le convierte a usted luego, ay, no, ya no tengo tiempo, mejor ya me voy, no alcanza a leer. Entonces, tenga a la mano todos los recursos que necesita. Cuarto, preparar el ambiente. Aquí menciono, preferiblemente utiliza tu Biblia física. Pero si tú eres de no, en el celular, ahí me guarda los versículos, no sé qué, ok, si lo vas a usar en tu celular, déjalo en modo avión. El celular para mí personalmente es un distractor muy grande porque preciso le escriben a uno. Cuando no le escriben, cuando uno no va a hacer devocional, nadie le escribe. Pero cuando va a leer la Biblia, ahí sí llegan todas las notificaciones de todas las aplicaciones. Entonces, al menos ponga el celular en modo avión y diga, estos 15 minutos, 10 minutos los voy a dedicar y me voy a concentrar. Prepare el ambiente. Alejarse de todo lo que él distraiga y como recomendación iniciar con una oración o una canción, de pronto como para no entrar así como a secas. Yo leía un comentario, me parecía interesante, de que así como cuando oramos por la comida antes de comer, los que tenemos también esa costumbre de dar gracias a Dios antes de comer,
la Biblia es ese alimento espiritual, entonces oremos también por ese alimento espiritual que vamos a consumir y que el Señor hable a nuestras vidas. Quinto, lee, marca y apunta. Realiza tu lectura con un lapicero, un resaltador, un color para marcar todo aquello que te llame la atención. Es decir, versículos que te impacten, que se apliquen a tu vida, promesas que recibas. Puedes escribir en tus notas una frase o resumen de lo aprendido si resaltas, y eso también ayuda mucho a que recordemos y que luego cuando ya vamos en otro libro uno dice, ay, verdad, esto yo lo resalté, lo miré. Entonces, resaltemos también nuestra Biblia y todo aquello que Dios nos va hablando. Sexto, medita en tu lectura. Entonces, algunas preguntas que pueden ayudarnos a meditar son, ¿por qué es importante este pasaje? ¿Qué quiere decir acerca de Dios? ¿Qué dice de mí? ¿Cómo me apunta esta lectura a Jesús? ¿Qué debo hacer con lo aprendido? Pero también a diario, aquí quiero centrarme, de que nosotros a diario estamos enviando de lunes a viernes un devocional de News. Aprovechalo, o sea, léete el capítulo que corresponde de la Biblia, no lea solamente el devocional, sino lee la palabra de Dios y complementalo con ese devocional, porque no sé si les ha pasado, pero a veces uno lee unos capítulos que dice, y aquí Dios, ¿qué me quiere decir? No sé. ¿Cómo veo a Jesús? Ni idea. ¿Qué dice de mí? No sé, porque pues, ¿qué puede decir de mí con tantos nombres y tan enredados? Y como que quedamos en el aire, pero cuando vemos el devocional es como, wow, yo nunca había pensado en esto, yo nunca lo había visto de esta manera. Entonces, a través de esos también se facilita esta meditación en la lectura. Séptimo, termina con una oración. Puedes terminar este tiempo con una oración teniendo en cuenta lo que Dios te acaba de decir a través de lo leído. De pronto, Dios te habla y hoy nos ha hablado de leer más su palabra, orar, pues digámosle, Señor, ayúdame y realmente si es pereza, si son distractores, que yo pueda enfocarme, pero oremos como Nehemías, orando y actuando, no solamente orando, porque por arte de magia no va a suceder. Y octavo, memoriza tu lectura. En algunas oportunidades durante nuestro tiempo de lectura vamos a encontrar versículos bíblicos que vamos a subrayar, a marcar para luego memorizar. La idea es que lo podamos anotar en un lugar visible para que podamos llevarlo a todos lados y lo repasemos cada vez que lo veamos. Yo creo que en general y los jóvenes hemos perdido la memorización de la palabra, y yo me incluyo, pero qué bueno que nosotros la memoricemos, porque al momento de orar también podemos hacerlo con más autoridad. En el momento en que llega una persona que no conoce de Dios, le puedo compartir y le puedo decir también, y no, ay, ¿cómo era que decía ese versículo que dice el pastor allá los domingos? No, apréndaselo. Y así muchos otros versículos de, no sé, ay, en la Biblia dice el Señor proveerá, sí. Entonces la persona que tiene una necesidad, tranquilo, el Señor te consuela. Pero si yo le digo, mire, el Señor en su palabra dice tal, 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 ahora no tengo ninguno de consuelo, pero qué bueno nosotros también podernos apropiar y memorizar la palabra de Dios. Y una sugerencia que me parece como interesante es, por ejemplo, crear un fondo de pantalla. Si tú creas un fondo de pantalla con un versículo y constantemente y te haces el propósito de que cada vez que activas tu celular para buscar algo, lo lees y lo repasas, seguramente ahí lo puedes ir memorizando. Y vuelvo a lo mismo, seamos realistas. No pretendamos, si yo realmente no tengo ese hábito de memorizar versículos, entonces no, me voy a aprender todo un capítulo un día. No, vamos poco a poco. Si te puedes aprender uno diario, perfecto. Si no, apréndete uno a la semana. Apréndete al menos uno al mes, te aprenderías 12 versículos en un año. Y bueno, estos como tal son unas pautas, luego les compartiremos en News y trataremos también la forma de hacerlos muy agradables para que cada uno de ustedes lo tengan a la mano en físico. Y bueno, eso era como tal lo que quería compartirles en este espacio. Antes de finalizar, antes de orar, me gustaría de pronto que si ustedes quieren alguno activar el micrófono y compartir algo que Dios le haya hablado, si quiere decir, ay, por favor, oren conmigo y leamos juntos la Biblia, abran su micrófono, si lo quieren hacer por privado también, si no, ábranlo aquí y lo manifiestan. Entonces dejo ese espacito a los que quieran participar.
Bueno, yo quisiera comentar que, no sé, o sea, la vida es un largo camino, ¿no? Y en la medida de veces que uno camina y va en ese proceso, como que se olvida de, como el pueblo, de mirar atrás y recordar lo que Dios ha hecho, mirar atrás y como acordarme es que me sacó de Egipto, que abrió el mar para mí, mejor dicho, todo lo que Dios ha hecho. Y a veces eh, miramos el pasado es como con tristeza o como que, como que hubiera hecho esto, si hubiese invertido en esto, si hubiese hecho esta otra cosa, o el futuro con un temor de yo qué voy a hacer, o yo, juepucha, esta decisión, esta situación en mi trabajo, ¿será que cambio de trabajo? ¿Será que...? Pero realmente yo creo que las respuestas para todas y cada una de aquellas cosas de las que nos preocupan, nos cargamos, ya las hemos recibido, ya las tenemos a través de la palabra, precisamente la oración. Y yo creo que, o por lo menos a mí, hoy, gracias Ani por lo que compartes, me gustó muchísimo tu clase porque me hizo recordar que Dios siempre me está llamando a volver a las raíces. Y yo creo que ese es un llamado que Dios nos hace a todos. O sea, a veces nos envolvemos tanto en el diario, en el caminar, en lo que hacemos, en nuestras mismas situaciones de estrés, de trabajo, de esto, una cosa, lo otro, corro con esto, que sí, como que me envuelvo tanto en cosas que debo hacer, que me olvido de volver a las raíces. Y esos puntos que tú nos has dado para volver a las raíces, los voy a atesorar porque es algo que yo creo que todos nos debemos recordar constantemente, como tú decías, es un proceso diario pero al cual nosotros no aportamos nada al proceso, ¿no? O sea, como que no me doy cuenta que las cosas que se están generando en mi entorno y en mi alrededor son un simple aviso de que Dios me está llamando a volver a las raíces, que son como esa alerta que se despierta porque Él me está llamando, ¿sí me va a entender? Como que es ese punto donde Él me dice, hey, wake up, despierta, ya es hora de que te acuerdes nuevamente de mí, ya es hora de que yo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa totalmente, perdón que me extienda, uno como que Dios le dice algo y empieza a caminar en eso y ya arranca y va motivado y bien, vamos a hacerlo, y lo digo en mi trabajo, en el liderazgo, en todo, como que vamos para adelante y vamos a hacerlo. Y llega un punto donde me envuelvo en una rutina de eso mismo que Dios me dijo que hiciera, que necesito volver a despertar mi espíritu, volver a despertar, sí, hacer un reinicio y volver a las raíces, al por qué lo estoy haciendo, de qué se trata esto. Y Dios como que me da otro empujón. Y yo, ya, listo, otra vez, ya lo entendí, qué bien, vamos para adelante. Y como que otra vez llega un punto donde me vuelvo a embotar, vuelvo a sentir el barro pesado en mis piernas al caminar, siento que las fuerzas como que empiezan a fallar y viene Dios otra vez a sacarlo a uno y decirle, volvamos a las raíces, recuerda lo que te he dicho, te amo, estoy contigo, vamos para adelante. Y uno otra vez, vamos otra vez, ahora sí, esta vez sí. Y yo creo que es un constante pero que a veces olvidamos y a veces entonces lo que pasa es que pesa tanto el barro en medio del caminar y las piernas y el cansancio y la lluvia y las circunstancias que a veces como que uno no es consciente de acudir a la fuente, a la raíz de todo. Entonces como que el que tú nos digas hoy volver a las raíces, por lo menos para mí, es espectacular porque es algo que Dios hace constantemente conmigo y que hoy me hace recordar porque muy probablemente hoy lo necesito otra vez. Entonces, gracias Mochis, perdón, gracias Ani. Perdón, es la forma en que llamo a mi hermana. Eh, gracias Ani por lo que nos compartes porque bendice mucho mi vida. En esta etapa también de estrés, de atareo en el trabajo, en todo lado. Es como un recorderis de Dios diciendo, es que te estoy llamando, vuelve para acá, para mis raíces, venga para acá, mijito. Entonces, gracias, Ani. Bueno, gracias, Jonathan. No sé si alguien más quiere opinar, sé que ya son las 8 pasaditas
pero creo que también el poder escucharnos unos a otros nos edifica. Entonces no quiero como que ya cerrar si alguien de pronto, no sé, Juan, Dani, Cata, Marcela, Julián, Esther, Cami, Vega, Mapis, eh, Pacha, Lisi, Dan, Andre, Karen. Yo quiero decir algo. Y es, me recuerda mucho una frase que de hecho tengo anotada en el primer Fuego para mi Nación que fui, y era que no importa cuántas veces caigas en el proceso, lo importante es que no lo abandones. Y tú decías hoy, es un proceso diario el levantar esas murallas de estudio de la palabra y de oración. Y hoy me recuerda él, no importa cuántas veces, así como decía Jonathan, se sienta ese cansancio y queramos desfallecer, pero no abandonemos el proceso. No abandonar el proceso es indispensable. Y gracias por recordarlo. Ok, gracias Cami. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llamó la atención mucho el tema de levantar las murallas. El viernes justamente estaba escuchando como una charla, así como una charla tipo TED, de uno de los escritores de Marvel, y él decía, pues obviamente desde su profesión, yo tengo un tiempo sagrado, y mi tiempo sagrado es de tal hora, yo dedico a escribir, y es sagrado. O sea, así yo no tenga inspiración, así me siento solamente a pensar, a hacer esquemas y no me salga nada, ni una línea, nada, es mi tiempo sagrado. Y yo pensaba el viernes, ¿cuál es mi tiempo sagrado? Y yo creo que el tiempo más sagrado que nosotros podemos tener es esa relación que construimos a diario con Dios y que se convierta realmente en ese tiempo sagrado. Que yo sé, hay veces que el sueño nos puede, que a mí me gusta tenerlo en la madrugada, ese tiempo sagrado en las mañanas, pero a veces yo digo, uff, no sé, como que tengo muchos sueños de casar, noche tras noche, lo que sea. Es una lucha, pero que de verdad se convirtiera como en ese tiempo sagrado. Y de esa manera yo asimilaba las murallas, de qué manera yo estoy protegiendo también ese tiempo sagrado que estoy teniendo con Dios. Una muralla, por ejemplo, para mí tiene que ser, pues, acostarme temprano. Si no me acuesto temprano, pues no me levanto temprano. Es lógico. Otra muralla para mí es, venga, a mí me gusta el tintico, mientras que leo la Biblia, pues entonces listo, tener listo mi tintico, lo que tú nos decías de tener todas las cosas preparadas. Entonces eso me pareció muy interesante. Lo otro, que justamente hoy mi mamá me hacía un comentario de cuando ella era niña, una anécdota de cuando tenía 6 años. Entonces ella me dijo, ay, eso está como una vez cuando mi papá me dijo, vaya ya al señor de la bicicletería y pregúntele una cosa, ni siquiera se acordó qué fue lo que la mandó a preguntar, pero ella llegó y dijo, yo soy la hija de mi papá y mi papá manda a decir que tal cosa. Y dentro de mí yo decía, uy, qué lindo, y creo que ella no lo había visto de esa manera, pero lo que a ella le daba identidad en ese momento era ser hija de su papá. Entonces, el volver a las raíces para mí también significa como volver a conectarme con mi identidad, ¿sí? Entonces, qué rico poder decir uno, es que yo soy hija de mi papá celestial y sí, ¿me entiendes? Pero como con esa autoridad, con esas dos cosas rescato de hoy. Gracias por la clase, Anita. Listo, gracias Andre. Bueno, los otros están como más tímidos. Por ahí, mira lo que nos escribe Dana en el chat, es para todos. Entonces, no se los voy a leer, léanlo y aprovechenlo. Y bueno, sé que Dios a través de su palabra siempre habla y me encanta ver también con las personas que han participado cómo Dios a cada uno le habló de manera puntual también, cuál es su raíz, cuál es volver, a dónde vuelvo, cómo hago. Y se trata también todo de que nosotros dispongamos nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, ya para no quitar más tiempo, voy a hacer una corta oración allí donde ustedes están, pues los invito a que oren conmigo y que juntos podamos decir,
Señor, te damos muchas gracias porque realmente tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene tal poder y tal autoridad también para remover, Señor, nuestra vida, redarguirnos, instruirnos y guiarnos, Señor, por el camino en que tú quieres que andemos, Señor. Hoy, Dios, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido y vamos a aprender también en lo que resta de este libro de Nehemías. Gracias, Señor, porque así como tú levantaste hombres como Esdras, como Nehemías, que amaban tu palabra, que amaban también el poder construir, Señor, esa relación contigo, así también, Señor, tú hoy quieres eso para nosotros y quieres que también nosotros seamos esos hombres y mujeres que se levantan, Señor, como esa generación 3D, Señor, dispuesta, divergente, decidida, Señor, por ti, por tus caminos, Dios. Sabemos que es una lucha y hoy los que estamos aquí nos identificamos, Señor, con que es difícil. A veces nuestras ocupaciones, desánimo, pereza, a veces leer la Biblia, Señor, puede resultar tedioso, a veces no la comprendemos, no sacamos el tiempo, no le damos la importancia. Pero hoy, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo también nos inquiete, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor, a tener tiempos de oración contigo, Señor, que nos despierte, nos dé también ese ánimo, Señor, y que nosotros también podamos ser conscientes de que si no podemos dormir una noche o nos levantamos muy temprano, no es para distraernos con otras cosas, sino para también tú quieres, Dios, ¿por qué no llamarnos a que podamos conectarnos, Señor, en ese espacio contigo, Dios? Te pedimos que nuestra vida, nuestro corazón pueda estar atento a eso que tú quieres hacer con nosotros y que nosotros también podamos ser conscientes de esos espacios que tú quieres tener con nosotros para poder aprovecharlo, Señor, y que no se nos pase la vida y la desperdiciemos, Dios. Te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Y te pedimos que día a día, Señor, cada momento, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando sentamos desfallecer, recordemos, Señor, esas raíces que tenemos en ti y a lo que tú quieres llamarnos y atraernos nuevamente, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.